Atilio, muchas gracias a todos. Les digo buenas tardes. Bueno, sí, hiciste como una buena introducción porque creo que lo que en este momento está manejando la situación global y por lo tanto también particular de nuestro país tiene que ver con este momento de transición hegemónica. Va a ser, por lo tanto, muy interesante todo lo que ustedes puedan comentar de China porque lógicamente nuestra parte del mundo, la parte en la que estamos, es aquella en la que está declinando, hay un hegemón declinante que justamente hace que esta situación sea tan compleja, tan violenta, y otra que está proponiendo otras cosas y que está en ascenso. Como decía Atilio, efectivamente estamos con varios focos bélicos, mm, muchos tienen que ver con esto, en la situación en Ucrania, que ahora ya se van a cumplir 2 años en febrero. La mayoría de los académicos y de los estudiosos considera que esa guerra ya está que va a terminar. Muchos hablan de que va a terminar o en el 25 o en el 27, es decir, no que va a terminar de haber enfrentamiento, pero sí que ya hay un derrotado y un vencedor. Y por supuesto, este vencedor es Rusia, por varias razones que ahora yo después voy a comentar. Y esta derrota que tanto la OTAN como Estados Unidos como Europa no van a querer reconocer tan rápidamente, esta derrota está también siendo un motivo de mayor complejidad en todo lo que está aconteciendo a nivel mundial. El otro foco todavía, podríamos decir, en latencia, tiene que ver con China y es Taiwán. Yo no creo que esto vaya a pasar, no sabemos, pero pienso que no se va a dar por razones de peligrosidad para el imperio, que se vaya a dar una situación de enfrentamiento claro como está sucediendo en Ucrania, en Europa Central. Pero de hecho, este año 2024, por ejemplo, Japón va a entrar a ser parte de la OTAN. Es decir, está viendo ya determinadas señales, más allá de los ejercicios militares que se hacen en el Mar de la China, las provocaciones constantes, aparece ya como un posible foco, por lo menos como un lugar de provocación. Y el tercer foco importantísimo es, como señaló Atilio, el de Oriente Medio, que empezó con un 7 de octubre, el 7 de octubre pasado, con esta operación llamada Tormenta de Al-Aqsa, que es la gran mezquita que hay en Jerusalén, y que tiene muchos interrogantes, es decir, incluso en los medios de Israel, en los medios más progresistas de Israel, desde un primer momento apareció la noticia de que el gobierno de Benjamín Netanyahu había recibido mensajes e información de Egipto en relación a que algo grande se preparaba para los primeros días de octubre. Hay muchísimos importantes comandantes que están en la frontera entre Gaza y lo que sería el Estado de Israel, diciendo que es imposible que esto hubiera sucedido, que esta cantidad de militantes de Hamas hubieran atravesado a esto que es, sabemos, uno de los ejércitos más poderosos en todos los sentidos, incluso en la inteligencia, en lo que tiene que ver en seguridad, en lo que tiene que ver en observación territorial. Entonces hay muchas dudas de si esto no fue un, digamos, un incidente o una operación o inducida o permitida para que efectivamente suceda lo que está sucediendo hoy y es este avasallamiento, esta expropiación, este genocidio de Israel en el territorio de la Franja de Gaza. ¿Qué les puedo decir sobre lo que yo vi? Que es tal vez lo que más les interesa. Bueno, nosotros en IADEX y en la Comisión de Relaciones Internacionales del Partido Comunista y en el SESMA
en el Centro de Estudio y Formación Marxista Héctor Agosti, venimos trabajando hace muchos años el tema de China. Lo que yo vi, bueno, por supuesto que todo lo que voy a decir, quiero que ustedes lo enmarquen en un aspecto, ¿no? Es decir, fue asomarnos o asomarme, quiero hablar en primera persona, en el ojo de la cerradura para ver un país inmenso en un tiempo muy acotado, a pesar de que yo ya había estado en otra oportunidad antes ahí, pero como digo, un país de inmensas dimensiones, casi 4 veces lo que es la Argentina, con 1.450 millones de habitantes, con 56 etnias, con una diferenciación muy acentuada entre lo que es las provincias de la costa y lo que es el centro oeste del país, bastante más atrasado y agrícola. La primera impresión que les puedo transmitir es que ir a China hoy es un viaje al futuro y en varios sentidos. Por un lado, el dinamismo de la sociedad y el nivel de vida que ha alcanzado gran parte de la sociedad. Estamos hablando de entre 500 y 600 millones de personas, eh, digamos que se pueden caracterizar con un ingreso y una capacidad de consumo equivalente a capas medias. Es decir, las capas Equivalente medias, de de, capas medias, de capas medias. sí. Las capas medias de China hoy son superiores a la suma de las capas medias de Japón, Estados Unidos y la Unión Europea. Es decir, es una capacidad de consumo que sigue siendo sumamente atractivo para las grandes empresas que van a invertir. Pero por otro lado, a mí me resulta muy importante un tema que toca lo social y por supuesto lo político, ¿no? Es decir, es una población la china que hoy se ha desprendido de una cantidad de factores que acosa la vida de los habitantes de los países capitalistas, de los países occidentales en general. ¿A qué me estoy refiriendo? Ellos hoy pueden dedicar una gran parte de su tiempo a la creatividad. ¿Por qué? Porque no están con la espada de Damocles de pensar todo el día, y lo vemos hoy en las ciudades argentinas, que la única conversación gira alrededor de los precios de los artículos de primera necesidad, porque gira alrededor de la inflación. Ellos tienen una inflación entre 2 y 3% anuales, anuales. Y después, el tema del dinero comienza paulatinamente a cobrar otra dimensión. Es decir, ellos no están pensando permanentemente, a pesar de que tienen altos niveles de consumo y en algunas aristas hasta consumismo, pero no es una devoción por el dinero. Y digamos de que la proyección ya no por paridad de pobre compra, sino por el dólar, o sea, que es una medida que desfavorece a China, favorece a Estados Unidos, la tendencia es que para el 2030 China va a ser la primera economía del mundo bajo cualquier metodología de medición que se adopte, sea lo tradicional, el dólar norteamericano, o sea paridad de pobre compra. Última pregunta, Sebastián Giorgi. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Breve, Darío. por favor, porque estoy al borde del colapso. Sí, perdón, perdón, no quiero que te No, no, colapse. no, disculpe, pero mire, estoy con el pastillero acá. eh, Sí, Dale. perdón. No, simplemente una pregunta sobre este famoso libro de Xiao Lian y Wang Xiaoncui, del concepto de la guerra irrestricta, que es un libro que salió en 1999 y que revolucionó las ciencias militares. Y ese concepto, a pesar de la antigüedad, sigue en vigencia en China. Nada más. Yo no tengo conocimiento de ese libro, bueno, o sea, supe del libro, vi alguna idea, alguna recensión, pero no sé muy bien, no me atrevería a decirte cómo está el tema de la concepción militar en China. Digamos, a No, ver, una cosa con la cual creo que con Rubén estamos totalmente de acuerdo, el tema también, es una sociedad muy opaca. O sea,
Ninguno de nosotros puede rápidamente decir, voy, me instalo, me quedo a vivir en China y me asimilo a China, porque eso es absolutamente imposible, ¿verdad? La identidad nacional, el espesor de esa cultura, las características de esa cultura son de tal grado de solidez y de no universalidad que tornan prácticamente imposible descifrar claramente, por ejemplo, algunos textos militares que deben estar circulando actualmente en mandarín y que no están accesibles a la lectura occidental. Y además deben ser ultra secretos. Pero en línea con lo que dijo Rubén, y creo que también insinuó Telma, China sabe que su negocio es la paz. Para ellos la guerra es un desastre. Primero porque no es posible. Estados Unidos nunca tuvo una guerra en su territorio. Son muy guapos haciendo la guerra con los idiotas de los europeos, destruyendo Europa, destruyendo el sudeste asiático, destruyendo Medio Oriente. Estados Unidos nunca experimentó un territorio propio de guerra, salvo en 1812, el último escaramuza en la guerra con los ingleses. Entonces los chinos saben muy bien, y ellos de ninguna manera en su doctrina militar van a hacer propiciar una estrategia belicista agresiva como la que sí están los documentos oficiales del Pentágono, ¿verdad? Dicho por, creo que se lo expliqué a ustedes varias veces ya, dicho por el propio expresidente Jimmy Carter. Entonces, bueno, China otra cosa. Ahora, que los tipos están muy al tanto de los planes norteamericanos, que han desarrollado una tecnología misilística fenomenal junto con los rusos, que todavía Occidente no tiene, y que es un poco un elemento que les tiene muy contenidos a los occidentales, también es cierto. Y que si llegara a declararse una guerra en la zona de Taiwán, el estrecho de Taiwán, el estrecho de Malaca, etcétera, China arrasaría a cualquier contendiente, esto ha dicho hasta los propios funcionarios norteamericanos, es algo absolutamente evidente. Así